Hola a todos, hoy es 23 de mayo, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos muchas actualizaciones muy importantes hoy, también comentarios políticos significativos al respecto de esta situación y empezamos con lo que se estuvo comentando desde la hora de la mañana, el intercambio de prisioneros. La fórmula es 1000 por 1000, pero hoy solo se habría entregado una parte de estos 1000 y lo más interesante es que los ucranianos han entregado aproximadamente 120 civiles rusos. Es decir, mientras los rusos entregaron 390 soldados, única y exclusivamente, dentro de los cuales incluso había nazis de Azov que fueron capturados en Mariupol, los ucranianos secuestraron a civiles rusos de la región de Kursk y hoy los están entregando. Estas son las imágenes de abuelas, abuelos, madres, padres, simplemente civiles, única y exclusivamente los que creen en la ley y este tipo de cosas. Esto es directamente un crimen de guerra. Los ucranianos han retenido a estas personas, está completamente disponible la información y las han intercambiado por soldados. Es decir, los ucranianos ni siquiera han sido capaces de capturar soldados rusos y estuvieron secuestrando civiles en Kursk, como ustedes lo están viendo en estas imágenes, para intercambiarlos, retener a estas personas que no son ni siquiera combatientes ni están en la edad de hacer parte del ejército. Veamos, esto es una completa desgracia lo que hace el ejército ucraniano, los nazis del ejército ucraniano, como lo he dicho en muchas ocasiones. Esta sería la situación. Aparte de eso, también se entregaron soldados rusos, 270 soldados, 120 civiles, y es muy probable que los ucranianos continúen reteniendo algún número de civiles secuestrados de la región de Kursk para intercambiarlo en futuros procesos. Este sería el primer momento del acuerdo de 1000 por 1000 que se habría logrado en Turquía. Lo único importante que se logró en Turquía, lo único relevante que se logró con las negociaciones en Turquía ha sido este intercambio. Básicamente lo reconocen ambas partes, pero veamos el detalle y la calidad de ejército y de directrices políticas que tiene el Estado ucraniano para coger a personas de la tercera edad, secuestrarlos de su país y llevarlos como si fueran prisioneros de guerra. Esta es la situación, evidentemente. Este tipo de acciones, también los constantes ataques de drones que también en la noche pasada tuvimos del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso, han rebosado, por así decirlo, la copa de paciencia a la Federación Rusa y ellos ya han declarado la generación de la zona buffer que nosotros ya discutimos precisamente ayer, y también han declarado que se reservan la capacidad de responder simétricamente a todos los ataques de drones que están haciendo los ucranianos. Ya tuvimos ataques del ejército ruso al interior del estado ucraniano, ataques en los puertos de Odessa, ataques también a algunos aeródromos donde 3 aviones no muy importantes, aviones pequeños, probablemente de reconocimiento, habrían sido destruidos por este misil del ejército ruso. Esta es directamente la imagen, un pequeño aeródromo. Se entiende que estos aviones no estamos hablando de aviones de guerra directamente, de cazas o de bombarderos. Son pequeños aviones que en muchas ocasiones sirven para hacer reconocimiento, sirve para adaptarlos como drones suicidas. Esto también se ha hecho en varias ocasiones. Nos vamos directamente hacia la región de Sumy, Kursk. No tenemos grandes actualizaciones en este punto. Ataques, eso sí, del ejército ruso con sus drones Gerán. También los drones Gerán han sido actualizados, como lo han comentado algunos de ustedes en los comentarios. Esto también lo habíamos comentado en algún momento en los reportes. Fuertes explosiones. Estas son las cámaras de seguridad de una pequeña villa ucraniana en la región de Sumy que están demostrando los impactos del ejército ruso en esta zona. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, vuelve a moverse un poco la situación en la dirección de Kupiansk, en el norte del río Askol, pero antes de eso vamos hacia Vovchansk, donde se entiende que en esta zona gris que estamos viendo en pantalla, el ejército ruso habría avanzado aproximadamente hasta este punto, como lo muestra esta imagen. No es un movimiento tan grande, pero sería un pequeño avance de los muy pocos que han ocurrido en esta región de Vovchansk, en el Oblast de Kharkov.
Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. En Kupiansk han sucedido cosas muy importantes. Recordemos que empezaron los informes con Oficier, la fuente pro-ucraniana que nosotros hemos visto aquí en varias ocasiones. Él nos dijo que los rusos no habían tenido suerte, que sus motos habían sido destruidas, que trataron de establecerse en Kondryashevka, lo que nosotros vimos ayer aproximadamente de esta forma, algo que algunas fuentes mantienen todavía en este punto. Y lo más importante sería que el ejército ruso habría capturado Ratkovka. Esta es una muy pequeña villa, pero aquí no hay una buena información. Algunos comentaristas que se dedican a copiar la información de otros canales también han difundido mala información al respecto de esta zona, porque el punto más importante del ejército ruso no es la villa misma de Ratkovka, sino esta zona de edificios. Vamos a ver por qué, vamos a analizarlo un poco con el mapa tridimensional que nos daría indicios, primero, de que los rusos han cortado esta autopista que del norte de Kupiansk sale hacia Ratkovka, pero también importante, sale hacia Kondryashevka, donde también los rusos se habrían establecido en este terreno. Continúa entonces ampliándose el control del ejército ruso. Ya los mapeadores de Novosti SVO y Mira nos comentan una ampliación en esta zona y ellos hacen referencia precisamente a este punto. Vámonos a la imagen tridimensional para entender por qué efectivamente este punto es lo más importante en esta posición, en este movimiento. Estamos ya directamente en la misma zona. Sigamos el cursor. Aquí está Kondryashevka y aquí está Ratkovka. Nos acercamos a este punto y veamos que aquí esto es una fuente pro-ucraniana, una fuente directamente occidental, pero ellos tienen este mapa muy didáctico de dimensión en 3D. Y veamos que la villa misma de Ratkovka está en una gran depresión. Así que los rusos solo capturar esta posición sería completamente inútil si permiten que los ucranianos tengan las partes altas. Es por eso que la realidad de este movimiento se enfocó en capturar esta zona que estoy dibujando con rojo, que está precisamente en la zona más alta y que también alcanza la carretera que desde el norte de Kupiansk se dirige hacia Kondryashevka. Hagamos un pequeño movimiento en este lugar para ver la dirección de ataque del ejército ruso hacia Kondryashevka. Esta sería la parte del norte de Kondryashevka y como ustedes pueden ver, la posición más elevada es por donde va directamente esta carretera. Así que en algún momento, tal vez hace un mes y medio o 2 meses, los rusos llegaron hasta específicamente este punto, pero como podemos ver hay una desventaja posicional con los ucranianos. Así que los ucranianos pudieron deshacerse de esta incursión, de este primer momento en el que los rusos llegan a este punto, pero ahora los rusos van a tener que tomar, por donde estoy señalando con el cursor, esta vía. Y para poderse asegurar de que caiga esta posición es necesario entonces capturar una posición elevada, que es esto que está aquí, ya lo habíamos marcado, cortando directamente la carretera. Así que este es el punto más importante. Ratkovka es una villa, sí, pero veamos que está en una gran depresión. Hay que notar que algunas de las características de este mapa tridimensional son un poco exageradas para que se entienda más la situación topográfica del terreno, pero sirve muchísimo para hacerse una idea de lo que está sucediendo en este lugar. Y como vemos, toda esta zona del norte de Kupiansk es muy montañosa, muy accidentada, podríamos decir. Estas no son las montañas que nosotros conocemos en Latinoamérica, pero son colinas y es mucho más accidentada que otras regiones. Así que los rusos ya están al norte de Kupiansk. Esta posición es la más relevante en este punto. Aquí tampoco se hizo un análisis lo suficientemente centrado al respecto de esta situación. Se reportó también como un informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa la captura de Ratkovka y tenemos entonces estas actualizaciones. Probablemente el reabastecimiento más importante que recibía la villa de Kondryashevka salía directamente desde Kupiansk hacia el norte, así que tal vez Kondryashevka ha sido completamente condenada por el ejército ruso porque sus posiciones ya se establecieron, cortaron la ruta de comunicación
También hay presión del ejército ruso hacia Mala Shapovka. Si los rusos se aseguran de capturar algunas posiciones de Mala Shapovka, podrían cortar por el norte a Kondryashevka y eso acabaría completamente con su historia en el favor del ejército ucraniano. Se ha renovado la actividad militar y los movimientos terrestres en este punto y al mismo tiempo continúa la presión de la aviación del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegando hasta la dirección, el saliente del ejército ruso en Rietkadub, Nova, Rietkadub, Katerinovka. Aquí hay un avance más del ejército ruso y recordemos la importancia que tiene esta villa de paso para conectarse al reservorio de agua del río Nitrius. Este es el reservorio de agua del río Nitrius que se dirige hacia el sur por toda esta zona. Es un pequeño río de esta región, Nitrius, que va a servir para el ejército ruso conectarse con esta zona y separar las posiciones ucranianas. Aquí ha habido un movimiento, una expansión del control del ejército ruso en esta zona, como lo podemos ver en el mapa de Calibrated. Primero tuvimos al ejército ruso llegando a la primera calle y ahora los rusos están en la calle Centralna, en la calle central de esta región, avanzando evidentemente hacia el oeste. Quedan algunas posiciones, algunas edificaciones hacia el norte de esta zona, probablemente estos son granjas, infraestructura de explotación agrícola y algunos cuantos edificios, pero los rusos ya avanzan en esta región para conectarse en este punto con el reservorio de agua del río Nitrius. Esta es la situación. En nuestro mapa de referencia esto no ha sido establecido. También hay algunas fuentes prorrusas como Anatoly Radov que comentan este movimiento. Es un movimiento pequeño pero importante y tenemos que tenerlo en mente. Continuamos ahora hacia una dirección, una actualización muy importante que he estado constantemente difundiendo en esta zona es la dirección del imán. Aquí, descaradamente, podría decir, los mapeadores de Military Summary Channel presentan esto como una actualización reciente y tras de eso dicen que el ejército ucraniano habría realizado ofensivas en esta dirección, lo que no es cierto. También ocultar la información y las actualizaciones, mantener estos mapas de esta forma, esto hace parte de la desinformación, porque los ucranianos, desde el momento en el que nosotros comentamos y discutimos esta posición, donde los ucranianos logran identificar una geolocalización exactamente al frente de esta iglesia, se entendió que habían recuperado esta zona y solo hoy los mapeadores de Military Summary Channel dicen que ahora resulta que hoy los ucranianos han contraatacado, lo que no es cierto. Esta situación ya lleva un tiempo, no es de un momento para otro, entonces ellos van a cambiar completamente esta zona cuando hubo un proceso de ataque. Y saber esto, entender que los ucranianos tienen capacidad de contraatacar no me hace pro-ucraniano en lo más mínimo. Es la realidad. Ayer incluso lo comentamos, esta situación que el mismo Anatoly Radov estaba discutiendo, solo hoy fue establecida en este punto. Muy probablemente los ucranianos hayan seguido contraatacando. Ayer justamente vimos esta geolocalización de los mapeadores de Slivochny Capriz, mapeadores prorrusos, y comentamos directamente cuál va a ser la reacción de estos mapeadores prorrusos, también Military Summary Channel, mucho más fanáticos. Esta es la importancia y cómo se transmite la información hace parte de la claridad y de la honestidad de lo que está sucediendo en la línea del frente. Así que ellos solo dan una pequeña parte, continúan tercamente manteniendo esta zona en el control del ejército ruso cuando realmente no lo es y los ucranianos primero fueron geolocalizados en este punto y se han movido mucho más hacia el norte hasta esta zona. Probablemente los rusos que estaban en esta posición, que estaría encerrada en este mapa por 2 puntos ucranianos, tal vez ya han tenido que retirarse y vayan a tener que replantear su ataque a esta zona. Y los ucranianos han respondido de forma fuerte en este punto porque conocen la debilidad que significaría dejar entrar al ejército ruso por esta zona donde se puede impactar Yampol, donde se puede alcanzar a vuelo de drones y también con ataques de artillería la misma ciudad de Limán. Es por eso que ellos han realizado esta operación.
Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, no hay actualizaciones en Vernikamianska, un poco más hacia Chazov Yar, donde continúa fuertemente la presión de drones del ejército ruso, pero sin grandes movimientos en tierra. Más drones, aquí una línea de trincheras ucraniana, más o menos bien organizada, no tan impactada como lo podemos ver, pero ya los rusos están llegando hasta estos puntos, debilitando fuertemente estas posiciones. Hoy se habló un poco de una nueva estrategia que están presentando los medios occidentales. Telegraph está presentando lo que sería una, entre comillas, nueva estrategia del ejército ruso, donde primero se amaga, por así decirlo, se lanza un ataque terrestre, donde los ucranianos ocupan las fortificaciones. Recordemos que las fortificaciones en general están vacías, hay muy pocas unidades. Una vez los ucranianos detectan un movimiento hacia las fortificaciones, envían los refuerzos, establecen a sus hombres en este punto y si ellos logran repeler el ataque del ejército ruso, entonces estos refuerzos después salen nuevamente de este punto, de esta posición y se van a otro lugar. De esta forma los ucranianos primero minimizan las bajas de los bombardeos o de los drones que estén atacando las fortificaciones. Si solo son bombardeos, pues no hay una densidad alta de tropas en la fortificación, así que hay menos probabilidad de bajas y más probabilidad de que encuentren refugio las pocas unidades que hay aquí. Este ha sido el método para mantenerse en la línea del frente, no como en la Primera Guerra Mundial, donde las trincheras de la línea directamente de contacto estaban llenas de infantería. Esto ya no es así. Así que siempre se mantienen en la retaguardia. El grueso del ejército se envía con vehículos una vez se ha detectado una amenaza y un ataque del ejército ruso. Lo que se dice es que los rusos están haciendo un ataque terrestre para que los ucranianos ubiquen a sus tropas dentro de las trincheras. Inmediatamente después, cuando los ucranianos ya han ubicado a sus tropas dentro de las trincheras, los rusos empiezan a atacar con drones y con bombas para deshacerse completamente de estas unidades del ejército ucraniano. Y finalmente lanzan una nueva oleada terrestre que lograría capturar y hacer bastante daño de esta forma a las unidades del ejército ucraniano. También se comenta que en este proceso, en el proceso en el que los rusos presionan para que los ucranianos lancen a sus tropas hacia las trincheras, los rusos descubren cuáles son las rutas de comunicación y en el momento en que los vehículos se están moviendo por estas mismas rutas, los ucranianos son impactados en sus vehículos. Esta es la situación. Probablemente pueda entenderse de esta forma, tal vez no es necesariamente exactamente lo que tratan de hacer los rusos, siempre va a ser necesario atacar las rutas de comunicación y esta es entonces la explicación que presentan los comentaristas de los medios occidentales de Telegraph. Nos vamos ahora hacia Tares. Aquí hay modificaciones que nuevamente han sido ignoradas por este mapeador. Primero, los ucranianos confirman un movimiento del ejército ruso hacia Dilivka. Los nazis ucranianos de Deep State han actualizado esta zona en favor del ejército ruso, un pequeño movimiento para su mapa, movimiento que nosotros tenemos en el mapa de referencia, mucho más robusto. El contraataque ucraniano del que estoy hablando ha sido presentado por Audax, experto en geolocalizaciones de la ciudad de Taresk en sí misma, donde aproximadamente en este punto los rusos estuvieron impactando con sus operadores de drones del escuadrón Rubicon las posiciones del ejército ucraniano establecidas en esta zona. Y ellos dicen que debido a el hecho de que no se han presentado nuevamente geolocalizaciones del ejército ruso en esta zona, es muy probable que el ejército ucraniano haya contraatacado específicamente en estos puntos, aproximadamente en esta zona, y haya retomado algunas regiones de control. Esta es la información de la que estoy hablando. Aquí tenemos al ejército ruso, el proceso de la geolocalización. Este punto azul sería donde los rusos impactan directamente a la posición ucraniana. Ha sido completamente geolocalizado. Este es el video del escuadrón Rubicon del ejército ruso atacando con los drones suicidas, con los drones también de fibra óptica, las posiciones ucranianas. Aquí vemos un dron terrestre del ejército ucraniano que también es objetivo del ataque, antenas de comunicación, repetidores de señal, drones Baba Yaga, vehículos Max Pro de producción de los Estados Unidos, Husky, también vehículos de producción de los Estados Unidos. Todos estos objetivos fueron impactados y un poco más adelante vamos a ver en esta zona los ataques de
el ejército ruso sobre las posiciones ucranianas que se entiende están directamente en el norte de Taresk. Así que muy probablemente el ejército ruso ha sido contraatacado por los ucranianos nuevamente en esta zona. Esta región también es difícil. Podemos hacer un paneo rápido con el mapa en 3D y vemos que esta es una zona muy accidentada. Estamos directamente en Taresk. Nos acercamos un poco más, aproximadamente este es el punto. Recordemos que estas son fuentes pro-ucranianas. Este es el punto aproximado donde se dice que los ucranianos habrían contraatacado y veamos un poco lo que es la topografía de esta zona, muy accidentada, muchos ríos, muchos cursos de agua que cortan completamente este terreno. Esta gran región en azul es el reservorio de agua de Klivand-Butske, donde también los rusos necesitan alcanzar esta zona, pero esta posición accidentada ha sido difícil de superar para el ejército ruso y los ucranianos todavía tienen una gran cantidad de formaciones en Konstantinovka que les permiten precisamente enviar y contraatacar hacia estos puntos, impidiendo un avance consecutivo del ejército ruso en estos puntos. Continuamos en nuestro mapa de referencia, nos movemos un poco hacia el bolsillo de Stara Mykolaievka, sigue sin cerrarse este bolsillo. Los ucranianos no tendrían muchas perspectivas de atacar en esta zona, pero tal vez se está reorganizando el reabastecimiento del ejército ruso en este punto. Entre tanto, tenemos actualizaciones de los nazis de Deep State, donde se dice que Romanovka habría sido en un 90% perdida para los ucranianos. Sabemos que esta villa ya fue capturada por el ejército ruso. Varias fuentes nos lo dicen de esta forma y tiene mucho sentido con lo que ha estado sucediendo. Se han publicado algunas imágenes, ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, más fortificaciones que están siendo impactadas por los drones. Y esta es justamente la característica que les comentaba. Las fortificaciones en general no están muy nutridas de infantería. Esto es algo que ya hemos hablado hace muchísimo tiempo. Una vez se entiende que los rusos se van a mover hacia esta dirección, los ucranianos lanzan a los refuerzos que están detrás de la línea del frente. En esta posición los ucranianos no van a lanzar absolutamente nada, está completamente perdida, así que estos son los últimos puntos que los ucranianos dejan en esta zona para impedir un movimiento explosivo del ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el norte. Aquí, tal cual como lo comentábamos ayer, hubo una actualización partiendo de los reportes de los distintos mapeadores y también de los mapeadores independientes que están hablando justamente de lo mismo que nosotros ya discutimos ayer. Lo importante es que en este punto el ejército ruso ya habría entrado a los primeros edificios de Yablonovka. Esta es la villa donde hoy tenemos justamente ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Nuevamente Rubicon en este compilado que ya vimos estuvo atacando las posiciones del ejército ucraniano precisamente en Yablonovka. A veces digo Yablunovka como está escrito en ucraniano, Yablonovka como se pronunciaría en ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el oeste. Estamos llegando al norte de Nova Poltavka, donde continúan los avances del ejército ruso hacia Popov Yar. Esta es una muy pequeña villa antes de llegar hacia Poltavka, que es el objetivo final del ejército ruso. Aquí se han presentado algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, un video con una muy mala calidad, donde se entiende que los rusos están impactando las posiciones ucranianas en algunas de las viviendas que evidentemente ya han sido abandonadas por los civiles. Esto habría ocurrido precisamente en esta zona. Esta villa no tiene mucho que ofrecerle como resistencia al ejército ruso y veamos que en este lugar vamos a tener la captura del ejército ruso de Popov Yar, tal vez para el día de mañana. Un poco más hacia el sur de esta zona, el ejército ruso sigue moviéndose al norte de Malinovka. Esta es la villa de Malinovka, donde el ejército ruso ya estableció sus posiciones completamente estables. Han habido movimientos hacia el norte y el problema de estas fortificaciones, que son las líneas amarillas que ustedes ven aquí en este mapa, es que los rusos ya están directamente en el norte de esta posición, así que muy fácilmente los rusos ya se reconoce que están en este punto, han rodeado, por así decirlo, por completo esta posición, así que los ucranianos van a perder más temprano que tarde estas posiciones. No tiene ningún sentido mantenerlas, así que pronto veremos
una actualización aproximadamente de esta forma, donde los rusos se hacen con el control de fortificaciones, aseguran completamente Malinovka en su control y van a empezar a usarla como un punto secundario antes de mover sus vehículos y sus tropas hacia el norte, más hacia el norte, para consolidar tal vez su control en Poltavka. Veamos aquí la situación topográfica. Esta es la dirección en cuestión, Nova Alienovka, la estoy señalando aquí con el cursor, Nova Poltavka, nos acercamos un poco más. El ejército ruso está tomando estas colinas. Si nos movemos un poco más cerca y acomodamos el ángulo de visión para notar un poco el desnivel de esta región, por ejemplo, Popov Yar está hacia abajo, Poltavka también está hacia abajo en las zonas deprimidas de este punto, mientras el ejército ruso ha controlado precisamente la parte central de estas colinas que estoy señalando aquí, y solo le queda bajar en estos territorios para capturar las posiciones del ejército ucraniano. Igual esta zona al norte de Malinovka y al norte de Mirna, una pequeña villa que está muy cerca de Malinovka, que se convierte casi que en la misma villa. Así que el ejército ruso ya capturó, como vemos aquí, las zonas más elevadas y estaría en estos momentos descendiendo estas colinas para capturar las posiciones ucranianas. Veamos que aquí Popov Yar está en una posición completamente desventajosa, mientras el ejército ruso se mueve aproximadamente por esta carretera y baja hacia la villa de Popov Yar, o también puede tomar esta ruta de líneas de árboles, cruzar de esta forma y impactar fuerte las posiciones ucranianas. También Poltavka está en una situación similar. Veamos que en la parte más elevada están las posiciones del ejército ruso y hacia abajo está directamente la villa, lo que la tiene condenada. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora hacia Pakrovsk. En esta dirección no tenemos gran movimiento del ejército ruso. Tenemos aquí algunos ataques de drones de los ucranianos en Udachna, imágenes fuertes de los soldados del ejército ruso en sus últimos momentos atacados por los ucranianos. También algunas imágenes de los soldados en los campos siendo impactados por los drones del ejército ruso. Nos movemos ahora hacia Novomihailovka, parte de la frontera con el Oblast de Dnipropetrovsk, que ya ha sido capturada por el ejército ruso. También los mapeadores nazis ucranianos de Deep State reportan una actualización en esta zona en favor del ejército ruso. Ellos van claramente más atrás de lo que se está discutiendo en estos momentos, pero no tienen otra opción que reconocer la realidad en este punto. Hacia Katliarovka y hacia Troitskaya Arejava no se han modificado las regiones del mapa, no hemos recibido una nueva geolocalización del ejército ruso en el Oblast Dnipropetrovsk, aunque ya vimos la primera imagen, podríamos decir, de esta incursión. Hoy no tenemos más confirmaciones al respecto de este tema. Antes de continuar, quiero agradecerle a todos ustedes por el apoyo. Estamos muy cerca de llegar a los 10,000 suscriptores, faltan aproximadamente menos de 120 suscriptores para esto. Se ha movido muy rápido ese número en los últimos días. Gracias a todos. Recuerden que pueden dejar el like en este video y también los comentarios. Continuamos un poco más hacia el sur, aquí en Bagatir, donde ya el ejército ruso se ha solidificado en sus posiciones. Los ucranianos estuvieron atacando con drones los establecimientos del ejército ruso en esta zona. Estas fueron las imágenes que estábamos referenciando ayer. Ya se han establecido en nuestro mapa de control varios ataques de drones del ejército ucraniano sobre estas posiciones, confirmando el control del ejército ruso. Una información importante que hemos discutido ayer es el completo control del ejército ruso sobre Adradnae, una villa. Los rusos la reconocen como Atradnae, Grupirovka, Voisk, Vostok, Освобожден направление Atradnae. Esta es la imagen que nos tiene preparada Vaint, una fuente prorrusa, sobre los ataques del ejército ruso, las operaciones que dieron finalmente con la captura de esta pequeña villa, que también es importante en el paso del ejército ruso por esta zona hacia el oeste. Posiciones ucranianas, ataques de multilanzadores de rockets, ataques de la aviación, ataques de los drones, también Molnia del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, probablemente también ataques de mortero, algunos 200 y 300 ucranianos, y finalmente se establecen 11 banderas, unas literalmente
a centímetros de las otras, pero finalmente fueron 11 exactamente las banderas que el ejército ruso estableció en la villa de Adradnae, que va a servir para el ejército ruso movilizarse más hacia el oeste. También podemos ver tridimensionalmente esta zona y por qué el ejército ruso se está acercando a Kamar desde esta zona y no desde Visiola. Veamos que en una de las últimas actualizaciones que se ha presentado, aproximadamente el ejército ruso se habría movido en esta región. Esto está en la ribera derecha del río Mokryal. Recordemos que el río Mokryal, podríamos decir, es uno de los que divide Velika Novasiolowka, y si nosotros seguimos su curso hacia el norte, llega directamente hacia Kamar. Aquí está, este es el mismo río Mokryal del ejército ruso en esta zona. Y si nosotros nos movemos al mapa tridimensional, este es el punto en cuestión. Aquí tenemos Visiola, Fyodorovka y Kamar. Y si nos movemos hacia el este, aquí está Adradnae, que ya fue capturado por el ejército ruso. Así que acerquémonos un poco, movamos el ángulo y veamos que precisamente Fyodorovka está en una de las posiciones más bajas. También esta región no es lo suficientemente elevada, pero si nos movemos un poco más allá, aquí donde tengo en estos momentos el cursor, es la posición más alta por donde específicamente el ejército ruso se está acercando hacia los primeros edificios de Kamar. Estos que estoy señalando aquí con el cursor son ya los primeros edificios de Kamar. Tomemos lo que sería la perspectiva de los soldados rusos que están precisamente en esta zona, que ven directamente hacia abajo las posiciones ucranianas en Fyodorovka y también hacia abajo las posiciones ucranianas en Kamar. Esta es la razón por la cual los rusos se están moviendo directamente por estos campos y no desde Visiola hacia el norte. No es lo suficientemente ventajoso para los rusos moverse en esta dirección y es mejor tener la ventaja posicional que puede ser permitida por la topografía de este terreno, y muy pronto vamos a ver a los rusos descender en esta colina, tomar estos que son los primeros edificios de Kamar y seguir también por la parte alta de esta posición, como estoy señalando aquí en esta flecha, y tal vez, ¿por qué no?, cortar a Kamar directamente en el norte, donde acabo de dibujar la X. Es así que, dada esta situación, esta configuración, es probable que el ejército ruso haga este movimiento, corte las posiciones ucranianas aquí en el norte de Kamar, al mismo tiempo que vaya colapsando las posiciones ucranianas a los territorios que están un poco más abajo en estos momentos de las posiciones del ejército ruso. Tenemos aquí ataques de bombas FAB de los rusos precisamente sobre estas posiciones ucranianas. Vemos líneas de árboles siendo impactadas por las bombas FAB del ejército ruso, las bombas planeadoras cayendo sobre estas posiciones, preparando justamente la ruta de la que hemos estado hablando hace unos segundos. Veamos que esto estaba directamente aquí en este mapa. También hay una especie de tridimensionalidad, pero no es lo suficientemente diciente para poder entender lo que estaría sucediendo. Así que precisamente por esta zona el ejército ruso tiene la parte más elevada y hacia este lugar la parte más baja. Los rusos están impactando directamente por donde necesitan moverse, como ya lo hemos discutido. Una actualización muy rápida antes de continuar. Como parte de la venganza del ejército ruso con la gran cantidad de ataques de drones ucranianos en las últimas noches, esta noche es el ejército ruso quien está atacando con drones, y estos son algunos reportes ya de fuentes pro-ucranianas sobre los movimientos y las direcciones de los drones Geran, de los drones Gerbera. Probablemente también vamos a tener ataques con misiles, misiles Iskander, misiles de todo tipo del ejército ruso en esta zona. Continuemos en nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora hacia Zelenopolie, donde el ejército ruso también está avanzando. Recibimos cada vez más mapeadores prorrusos, mapeadores independientes, que comentan las actualizaciones tanto en Zelenopolie como en Novopil del ejército ruso moviéndose por esta zona. También tenemos aquí a Anatoly Radov. Una mirada rápida a la situación tridimensional en este punto, a la situación topográfica. Nos acercamos hacia Zelenopolie, nos acercamos hacia Novopil y nos movemos un poco para ver que el ejército ruso está en una colina, tiene ríos muy importantes que probablemente va a usar temporalmente para dividir sus posiciones de las posiciones ucranianas, y aquí está
Timirovka, la villa que discutimos ayer, donde los ucranianos se están preparando para la llegada de las tropas rusas. Esta es la posición. En general es un campo no tan accidentado como lo vimos al norte de Rivaskol o como lo vimos también en Taresk. Las colinas son muchísimo menos pronunciadas en este punto y podríamos comentar que están básicamente a la misma altura ambas posiciones, tanto del ejército ruso, del ejército ucraniano. No es algo tan marcado en esta región. Volvemos a nuestro mapa de referencia y nos movemos un poco más rápido. Hay que comentar algunas cosas en la situación política. No tenemos grandes cambios en Kamianska o Rabotino, ataques del ejército ruso, ataques del ejército ucraniano hacia la dirección de Gerson. Tampoco hay grandes movimientos. El ejército ruso impactando con los misiles Lumur, impactando con las bombas FAB y los drones, sin grandes modificaciones en lo que es la línea de control, y probablemente durante mucho tiempo no vayamos a ver modificaciones en esta zona. Se atacaron los puertos de Odessa. El ejército ruso también ha estado fuertemente impactando estas posiciones, no solo en el día, como muestran estas imágenes, también en la noche. Los puertos de la OTAN, podríamos decir, o los puertos que la OTAN está usando para desembarcar una cantidad importante de armas para Ucrania. Nos movemos ahora a discutir la situación política. Algo muy importante que las fuentes prorrusas comentan sin mucho análisis, no tienen mucho que analizar ellos en este punto, es lo que los rusos dicen como la legitimidad de Zelensky. La legitimidad de Zelensky no es un problema para los rusos. Esto realmente no es el problema del que ellos están hablando. Si Zelensky es legítimo o no, esto no es importante. Lo realmente importante es que el Estado ruso se quiera asegurar que después de terminada la guerra, cuando finalmente la OTAN y los Estados Unidos firmen la carta de rendición que le presentan los rusos, el Estado ucraniano no quede en manos de un gobierno nuevamente afín a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. El problema no es la legitimidad de Zelensky o no. El problema es que los rusos quieren que el próximo gestor del Estado ucraniano no sea afín, mínimamente, no sea afín a los intereses y a los planes de la OTAN y de los Estados Unidos para con el país mismo de Ucrania. Así que lo que ellos quieren, en otras palabras, es que Zelensky sea reemplazado por un gobierno mínimamente amistoso con la Federación Rusa o básicamente prorruso. Esta es la verdadera cuestión al respecto de la legitimidad de Zelensky o no en esta discusión. No importa si Zelensky es llamado dictador o no, que no lo es. Todas las democracias tienen un apartado específico en la ley donde se permite cancelar completamente la elección y dejar en funciones al presidente actual hasta el tiempo que sea necesario. Y esta es la ley que ha invocado el Estado ucraniano para dejar a Zelensky en su posición. A los rusos no les importa realmente la legitimidad. Lo que ellos quieren con este llamado a la legitimidad es realmente reemplazar en un futuro acuerdo al Estado ucraniano que les garantice a ellos que al menos en el periodo subsiguiente a el gobierno de Zelensky haya un Estado ucraniano que no sea parcial a los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos y que por otro lado, podríamos decir, pueda ser amigo de Rusia. Esta es la verdadera situación. Al respecto de las discusiones sobre el término de los paquetes del Sleepy Joe Biden entregándole armas a Ucrania, ya todo está resuelto, completamente resuelto. Muchas fuentes prorrusas y proucranianas también, cada uno con sus reacciones distintas. Los prorrusos se ríen de los ucranianos, se burlan de los ucranianos diciendo que ya no van a tener armas, porque nuevamente Trump está en su plan de engañar al Estado ruso con su cercanía, con su amistad. Y los ucranianos, por su parte, se enojan con Trump porque dicen que ahora es el gran aliado de los rusos. Ninguna de estas dos posturas es cierta. Lo cierto es lo que está directamente ocurriendo en la línea del frente. Los ucranianos han empezado a desarrollar su famoso acuerdo de minerales, que tal cual como lo describimos en este canal, es un acuerdo para legalizar la venta o el traslado de armas de los Estados Unidos a Ucrania y hacerlo ver como que no es un apoyo,
militar, sino que es una forma de pago, lo que es demasiado ridículo. De todas formas, las armas de los Estados Unidos van a las manos del ejército ucraniano, que ya vemos que es capaz de secuestrar a ancianas, de secuestrar a personas de la tercera edad para intercambiarlos por soldados que han sido capturados en combate. Así que ya los congresistas ucranianos, podríamos decir, han comentado el inicio de este proceso de el Fondo de Reconstrucción para Ucrania, entre comillas, que es una forma legal de cómo los Estados Unidos paga con armas a Ucrania en este fondo y los ucranianos pagan con el acceso de los Estados Unidos a los recursos, el acceso prioritario de los Estados Unidos a los recursos de las tierras raras. Claramente este acceso en los territorios que Rusia controla evidentemente es imposible, pero Ucrania no es tan pequeña. Ucrania tiene muchos más lugares donde explotar este tipo de tierras y ya está completamente claro cuál es la forma por la cual los Estados Unidos va a abastecer, a seguir abasteciendo de armas a Ucrania, con un Donald Trump que todo el tiempo, incluso desde los medios prorrusos como Russian Today, como Sputnik, es publicitado como el enemigo de Ucrania, como que todo el tiempo ridiculiza a Zelensky en las reuniones, como por ejemplo esta noticia que ha sido publicada hace aproximadamente media hora, un poco más de media hora. La llamada entre Trump y Putin frena la ofensiva diplomática de la Unión Europea. Esto es una noticia de un medio prorruso, como lo es RT, donde trata de mostrarse la imagen de Donald Trump como más cercano a Rusia que a la Unión Europea, cosa que no es para nada cierta y se ve directamente en las acciones. Hay otra cosa importante y es una declaración de Lavrov al respecto del rearme de la OTAN en estos momentos, donde dice que no es para nada una buena señal el hecho de que toda Europa se esté rearmando. Tenemos ya a los alemanes cumpliendo con la directriz de los Estados Unidos de tener un 5% de su PIB directamente invertido en el gasto militar. Otra cosa importante que quiero comentar sobre estos medios prorrusos es que la alternativa por Deutschland, el partido de ultraderecha que terminó siendo el vencedor y quien es ahora el primer ministro, el canciller de Alemania, fue el partido promocionado por RT Alemania en estas elecciones, donde se mostraba a esta persona de ultraderecha como un outsider, como un renegado, como una persona en contra de la Unión Europea, y los rusos apostaron sus medios por esta persona y cuando quedó, oh sorpresa, ha reforzado, ha rearmado a Ucrania e incluso ha declarado secretos las entregas de armas. Lo mismo estaban haciendo con Rumania. En Rumania, donde hace poco también hubo unas elecciones, estaban presentando al candidato declarado de ultraderecha como el anti-Unión Europea, como un candidato anti-establecimiento, como presentaron a Trump en algún momento los medios. Esta es la situación de la propaganda. Hubiera ganado o no este candidato en Rumania, la cosa sería exactamente igual. Ganó un candidato abiertamente pro-ucraniano. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme en el reporte. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante. Estamos muy cerca de alcanzar los 10,000 suscriptores. Gracias a todos también por las donaciones, por los comentarios, a los detractores también que están pendientes de nuestra información porque es fidedigna. A las personas interesadas en apoyar la realización de este proyecto, recuerden que tenemos los links de PayPal, Buy Me a Coffee. Cualquier opción es buena y se agradecería muchísimo. Hasta luego, gracias por ver.